Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 2 de limitación de la sistematización. Bien, en la primera sesión revisamos de manera general en qué consiste una sistematización, cómo se diferencia de otras acciones como la evaluación y la investigación. Ahora vamos a ver qué significa el objeto de sistematización y qué partes comprende. En el objeto de sistematización, nosotros vamos a tener una comprensión inicial de lo que vamos a sistematizar, ¿no? De lo que se trata es de que nuestra experiencia tenga una mirada unitaria, ¿no? Una mirada global donde se puede identificar la idea central de la sistematización y el horizonte temporal o el periodo de intervención. Parte del objeto de sistematización, de esta sección, objeto de sistematización, son los objetivos, ¿no? Los objetivos están referidos a aquello que buscamos conocer o comunicar con la sistematización de la experiencia, ¿no? En los objetivos vamos a colocar qué esperamos obtener de la sistematización, qué aprendizajes deseamos lograr o obtener, a quién o a quiénes les va a servir o beneficiar. Son algunos, por ejemplo, ejemplos de objetivos que se obtienen primero a través de preguntas que llamamos preguntas de sistematización. ¿Qué son las preguntas de sistematización? Son aquellas interrogantes, ¿no?, que esperamos resolver en el desarrollo de la sistematización de nuestra experiencia. Para la formulación de objetivos, he descompuesto cómo formular un objetivo de sistematización en estos 4 elementos, ¿no? Primero, revisar. Primero que tenemos que hacer, revisar todas las preguntas de sistematización, es decir, todas aquellas interrogantes, ¿no?, que esperamos resolver o desarrollar cuando estemos sistematizando, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, una pregunta de sistematización podría ser, ¿qué logros se identificaron en la experiencia? ¿Cierto? Es una pregunta de sistematización que la voy a resolver documentándome con los logros de esta experiencia. De primerito voy a preguntar, voy a revisar estas preguntas de sistematización, las voy a ordenar y las voy a categorizar o priorizar, jerarquizando primero las más importantes y luego las menos importantes. Una vez que he ordenado mis preguntas de sistematización, estas 5 o 6 preguntas, las voy a convertir en objetivos, ¿no?, agregando un verbo, en este caso de conocimiento, un verbo de conocimiento, que se va a convertir en un objetivo específico, ¿no? Entonces, todas las preguntas las voy a convertir en objetivos agregando un verbo de conocimiento. Puesto que, como ustedes saben, nosotros estamos sistematizando una experiencia y de lo que se trata es recuperar aprendizajes, recuperar conocimientos. ¿Bien? Una vez que tenga esta conversión, ¿no?, estas preguntas de sistematización se van a convertir en mis objetivos específicos. Todos van a ser los objetivos específicos. Una vez que tengo todos estos objetivos, voy a seleccionar, ¿no? Para eso voy a utilizar algunos verbos de conocimiento, por ejemplo, describir, analizar, comparar, identificar. Son algunos de verbos de conocimiento. Más adelante vamos a ver ejemplos de esos verbos. Y finalmente vamos a elaborar el objetivo general, buscando integrar todos los objetivos específicos. No hay un número exacto de objetivos específicos, dependiendo de la dimensión, del alcance que va a tener nuestra experiencia, es que vamos a definir cuántos objetivos específicos vamos a hacer, ¿no?, vamos a tener. Generalmente son 3, 4, pero de todas maneras, en el objetivo general, que eso sí deben tener todas las experiencias, su objetivo general debe buscar integrar todos los objetivos específicos.
Recuerden que para la formulación de un objetivo, primero es el verbo, luego es el núcleo del proceso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? En este caso, ¿para qué? ¿Cuál va a ser el propósito? Y luego el contexto de manera complementaria, si es que aplica, obviamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetivos de sistematización. El primer objetivo, contar con un estado del arte en el desarrollo de servicios para adolescentes en los países miembros del Plan Andino de Prevención de Embarazo Adolescente. Entonces, recuerden, aquí está el verbo, ¿no es cierto? Contar. Luego tenemos el estado del arte, que es lo que esperamos hacer, el estado del arte, ¿no? ¿En qué elemento, ¿no? En qué materia? En el desarrollo de servicios para adolescentes, ¿no? ¿Dónde? En los países miembros del Plan Andino, este Plan Andino de Prevención. Miren qué completo está y solamente tiene 3 líneas. El segundo objetivo, analizar, que aquí estaría el verbo, ¿no? Sería el verbo. Los elementos comunes encontrados, tanto facilitadores, o sea, las facilidades, como entorpecedores, o sea, las barreras del desarrollo de servicios para adolescentes, con énfasis en salud sexual y reproductiva, la materia. Y este tercer objetivo, proponer recomendación, ¿no? Recuerden que en una sistematización, nuestro objetivo siempre debe estar en nuestro objetivo de la sistematización de experiencias, la identificación de lecciones aprendidas y también de manera opcional las recomendaciones, ¿no? Que se pueden también convertir a lecciones o en todo caso pueden partir o pueden resultar de las lecciones aprendidas. Bien, acá está la fuente. Y aquí hay una tabla de los niveles de, vamos a borrar aquí, los niveles de los verbos, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿no? Entonces, recuerden que hay todos estos niveles. En nuestro caso aplicaríamos, de acuerdo a la sistematización, hasta la columna 5, que es sintetizar. Miren todo el conjunto de verbos. Este es simplemente un modelo, pero les puede servir de ayuda para la formulación de los verbos que van a ustedes utilizar de acuerdo a cada experiencia. ¿Bien? Entonces recuerden que en nuestro caso son verbos de conocimiento. Es todo lo que tenga que ver con información, con conocimiento, o con aprendizaje, o con análisis crítico, con reflexión, podemos utilizar en la sistematización de nuestra experiencia. Entonces, acá tenemos los verbos que están referidos al conocimiento, a la comprensión, a la aplicación, al análisis y a la síntesis. ¿Bien? Entonces, miren todo el conjunto de verbos que podemos utilizar para nuestra sistematización. Esto es con respecto a los objetivos. Luego tenemos el eje de sistematización que también conforma este conjunto que hemos llamado, ¿no?, el objeto de sistematización. El eje, ¿qué es el eje? Significa cuál va a ser el aspecto central que queremos sistematizar. De repente nuestra experiencia es sobre un servicio, pero no vamos a hablar todo lo del servicio. De repente solamente nos vamos a centrar en lo psicológico o en lo legal. Entonces, ese va a ser nuestro eje, la atención legal, el procedimiento legal, ¿no? Puede ser también los procedimientos que utiliza el servicio. Ese es un eje de sistematización. Entonces, se trata de definir, ¿no?, esta guía, esta suerte de guía, de elemento guía que vamos a tener en nuestra experiencia, ¿no? El foco que vamos a realizar en nuestra sistematización para no salirnos de ese eje, ¿no? Cuando hablamos de un eje es que no salirnos precisamente
de esa ubicación. ¿Mm? También en una experiencia tenemos que identificar cuál va a ser ese eje. ¿Mm? Si nuestro campo es la comunicación, no vamos a abordar pues de repente los emisores, ¿no? El emisor, el mensaje y el receptor, sino solamente nos vamos a detener en los mensajes o solamente en los receptores, quiénes van a ser nuestras audiencias. ¿Mm? Entonces, se dan cuenta, entonces vamos a focalizarnos en algo. Entonces, aquí se trata de identificar cuál va a ser nuestro eje de sistematización. ¿Bien? Entonces, miren, acá tenemos algunos ejemplos de eje. ¿No? Esto lo puede establecer también a través de mis preguntas de sistematización. Siempre acuérdense que para todo, para el momento de delimitar el objetivo general, específico, el eje, me ayudo con las preguntas a mi experiencia. Le pregunto a mi experiencia. Entonces, miren cómo acá estas preguntas para hallar el eje. ¿Cómo y en qué medida la estrategia metodológica de la oferta formativa tal de los 3 últimos años genera prácticas o iniciativas que contribuyen a afirmar la descentralización y reforma del Estado en las regiones donde se implementa? En este primer ejemplo, vemos cómo el eje está centrado en la metodología, la metodología de la oferta formativa tal, ¿no es cierto? Y esta relación que hay entre esta estrategia y las prácticas o iniciativas que contribuyen con la descentralización y reforma del Estado. ¿Bien? Entonces, aquí este eje trata de relacionar la estrategia metodológica con las prácticas o iniciativas que contribuyen a afirmar la descentralización o reforma del Estado. Hay una relación. Ese va a ser su eje, ¿no? Tratar de ver cómo ha sido esta contribución, qué prácticas se han generado gracias a esta estrategia metodológica aplicada. Y en eso se va a centrar la sistematización de esa experiencia. Veamos el segundo ejemplo. Ha sido el proceso de fortalecimiento de los grupos de interés y asociaciones de agricultores familiares, asentamientos y comunidades rurales en términos de sus capacidades organizativas, técnicas, económicas y políticas. Perdón. Entonces, aquí vemos ya también, ¿no? Cómo, de qué manera. Entonces, queremos averiguar aquí en esta sistematización en términos de este fortalecimiento de los grupos de interés con relación a sus capacidades organizativas, técnicas, económicas y políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Y cómo se ha dado? ¿Cómo se ha dado en estos asentamientos y comunidades rurales? Entonces, tengo que, obviamente, describir este proceso e identificar aquellos puntos relevantes y también facilitadores, entorpecedores, sobre todo en términos de su capacidad de organización, que han facilitado la organización de estos grupos de interés, de estos agricultores, de sus capacidades técnicas, cómo ha mejorado. ¿Qué hemos visto sobre sus capacidades técnicas en el fortalecimiento? En cuanto a las capacidades económicas, en cuanto a sus capacidades políticas, ¿no? De estos grupos de interés y de asociaciones de agricultores, ¿no? Entonces, vamos a escarbar en este proceso de fortalecimiento, ¿no? De fortalecimiento de capacidades. Vamos a escarbar y vamos a identificar cuánto ha sido relacionado, cuánto de esta capacitación, de este fortalecimiento ha estado vinculado a fortalecer su capacidad organizativa, a fortalecer su capacidad técnica, a fortalecer su capacidad económica o política. ¿Sí? Veamos el tercer ejemplo. ¿Cómo contribuyeron los mecanismos de concertación o articulación intersectorial
a lograr una gestión local con enfoque de cadena de valor en la cadena productiva del frijol en el municipio tal. Entonces, a lograr una gestión local con enfoque de cadena de valor. Aquí también, si ustedes ven, hay un tipo de relación que hay entre los mecanismos de concertación y la gestión local con enfoque de cadena de valor en la cadena productiva del trigo. Esto de aquí es una información complementaria, ¿no? Pero queremos ver de qué manera estos mecanismos ayudaron, ¿no? Contribuyeron a lograr una gestión local con determinadas características, que en este caso es tener un enfoque de cadena de valor en la cadena productiva del frijol. Entonces, eso va a ser lo que yo voy a mirar en este proyecto, en esta experiencia que se ha desarrollado en el municipio cubano de Remedios, o en el caso del primer ejemplo en las regiones donde se implementa. Entonces, como ustedes ven, no se trata en el eje no se trata de decir todo, ¿no? Mi eje es toda la experiencia, no, sino de focalizar. Va a haber determinado punto de atención, determinado foco que yo le voy a dar a mi experiencia. No voy a abordar todo el problema laboral, no. Solamente me voy a referir a todo lo que se refiere a los venios colectivos. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a ir focalizando. Voy a ir focalizando mi experiencia. Entonces es muy importante esta parte porque va a permitir determinar cuál va a ser el tipo de actividad más adelante que voy a hacer para levantar mi información, ¿no? No voy a ver todo. Siempre es más importante ir focalizando, porque es ahí donde vamos a encontrar una lección aprendida o una buena práctica. Entonces, vemos que aquí, con esta revisión del objeto, el eje y el objetivo, vemos que hay un tipo de relación. El objeto está relacionado al objetivo y al eje. Todo esto se debe relacionar. ¿Bien? No debe andar uno por su lado, no. Todo esto siempre voy a volver a mi objeto, objetivo y eje. En el objeto, ¿qué experiencia quiero sistematizar? Una experiencia preventiva. ¿Para qué queremos sistematizar? Para saber qué acciones preventivas han sido las más eh, preventivas con adolescentes que se encuentran en quinto de secundaria han sido las más relevantes para identificar situación de violencia sexual, ¿no? Y voy a delimitar ahí mis objetivos. ¿No? ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos centrales de esa experiencia nos interesa sistematizar? Entonces ya hemos hablado del tema de adolescentes, hemos hablado también del tema de violencia sexual, ¿no? Hemos hablado que solamente voy a abordar dentro de secundaria. Entonces, fíjense ustedes cómo hay una relación entre el objeto, el objetivo y el eje. Hay algunas sistematizaciones que también proponen algunos autores, autoras, encontrar las dimensiones, ¿no? Los componentes también, ¿no? Entonces, en ese caso también no debemos olvidar que todo esto debe tener una relación, ¿sí? Una relación. No olvidarse de esto, de esta parte, porque esto es lo que vamos a ver en el transcurso de toda nuestra experiencia. Toda nuestra experiencia, si veamos ya las conclusiones, siempre vamos a decir cuál fue mi objetivo, ¿no? Estoy logrando en estas conclusiones cumplir lo que dije en mi objetivo específico, en mi objetivo general, si se dan cuenta. Entonces, me estoy desviando de mi eje cuando hablo de este resultado, cuando hablo de esta conclusión. Entonces, siempre esta es la parte mucho más importante. Es conveniente irla contando, ir desarrollando borradores para que ustedes puedan cada vez afinar y mejorar esa presentación. ¿Sí? Y ya estamos hablando de una estrategia cuando ya una vez que nosotros hemos definido, ya tenemos claridad
sobre qué es lo que vamos a desarrollar, de qué ha hablado mi experiencia, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí voy a poder decir cuál es la orientación que le di. ¿Qué es lo que hice para que realmente la experiencia se desarrollara? ¿No? Si mi experiencia fue de prevención, ¿qué tipo de prevención? Primaria, secundaria, ¿con quiénes? ¿Qué hice? ¿Qué tipo de, qué actividad en prevención primaria hice? ¿No? ¿Dónde la hice? ¿No? ¿Qué fueron? Reuniones de trabajo, con actores locales clave, elaboración de materiales, instalación de mesas de trabajo conjuntas, eh, acciones de incidencia. ¿Qué acciones de incidencia? Pueden ser intercambio de experiencias, en fin, pueden ver múltiples actividades que yo he desarrollado y que en conjunto van a poder determinar, una vez que ustedes coloquen esas actividades como en borrador, como escribiendo, van a poder identificar tal vez cuál ha sido la estrategia. Hay muchas actividades que ya tienen señaladas sus estrategias, pero hay otras que no. ¿No? Hay otras que recién las vamos a recopilar, recién son nuevecitas. Entonces, esas actividades nuevecitas es las que vamos a formularle una estrategia, porque de hecho que si no la formuló, la tiene. No quiere decir que no la tenga, la tiene, pero hay que crear, hay que construir, ¿no? Hay que ponerla, hay que verbalizar. Entonces, mientras tanto, si es que ustedes no disponen de una estrategia, coloquen sus actividades para que eh, podamos luego definir cuáles han sido las estrategias de su experiencia. Y en nuestras fichas de trabajo, la ficha 2, me parece que tenemos también los componentes, ¿no? Entonces, en los componentes, aquí vamos a devienen en las estrategias de cómo yo he organizado mis actividades, ¿no? Cómo he organizado mis actividades. ¿Cuál va a ser esa secuencia de realización de mis actividades? Esto va a tener también una relación con los objetivos, con las áreas de intervención, va a tener que ver con lugares, con los ámbitos de intervención y las fechas. Aquí podemos ver una diferenciación ya entre los términos que hemos utilizado, ¿no? Entonces, aquí hay un resumen. En cuanto a las estrategias, estamos viendo las acciones planificadas orientadas a alcanzar los objetivos del proyecto. En los componentes son los conjuntos funcionales o temáticos también, ya sea por función o por tema, dentro del proyecto o de la intervención o de la experiencia que están agrupando actividades afines. Y en las categorías de análisis son los conceptos o dimensiones que permiten descomponer la realidad para su interpretación crítica y sistemática. Entonces, ahí también tenemos las funciones. En el caso de las estrategias, orientan sobre el cómo van a lograr un objetivo específico, ¿no? ¿Qué decisiones operativas o qué decisiones tácticas se han implementado y guían la implementación de la experiencia? En el caso de los componentes, por su parte, permiten estructurar la intervención en partes manejables, ¿no? Hemos hablado que son conjuntos de funciones o conjuntos de temas, pero las vamos a estructurar, ¿no? Estas estructuras, estas mínimas estructuras van a permitir conformar cuáles son estos ejes operativos del proyecto, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo nos distribuimos, ¿no? Cómo se distribuye la experiencia para que efectivamente tenga éxito. Y en las categorías de análisis que colocamos también en la ficha 2, se utilizan para el análisis de la información, ¿no? Esto nos permite analizar, examinar los fenómenos sociales o resultados en función de determinados criterios. Entonces, ahí vemos los ejemplos, ustedes los pueden revisar. En el caso de una estrategia, por ejemplo, hay una estrategia de formación operadores de justicia. ¿Para qué? Para mejorar la atención a víctimas, ¿no? ¿A víctimas de qué? Aquí podemos seguir completando la información de acuerdo a las características de su experiencia.
Entonces, aquí en el caso de componentes, también brevemente son los componentes preventivos de atención. Tenemos también que detallar un componente de restitución de derechos, por ejemplo, también, ¿no? En categorías, por ejemplo, hay diversas categorías de análisis, pero por ejemplo, una categoría de análisis puede ser el poder, ¿no? ¿Quiénes, en manos de quiénes está el poder, ¿no? El ejercicio del poder o de liderazgo, para ponerlo en términos más operativos de mi experiencia, ¿no? ¿Cómo se ejerce la agencia, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se ejerce la agencia? ¿De qué manera? ¿Quiénes? ¿En manos de quién? ¿No? ¿Cómo se da? ¿Cómo se dan las relaciones de género? ¿Entre quién? ¿No? ¿En qué grupos humanos? La interseccionalidad también puede ser una categoría de análisis y ahí tendríamos que decir qué aspectos de la interseccionalidad, como el sexo, la etnia, por ejemplo, la edad, ¿no es cierto? Una categoría de análisis puede ser el acceso a servicios también. En el caso de las experiencias, también puede ser referida al acceso a la capacitación, ¿no? Al acceso a derechos, ¿no? A la administración de justicia. Y ahí ir bajando cada vez más, ¿no? Bajando cada vez más. Esa administración de justicia, ¿a quiénes, no? En particular, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿No? Estos son algunos puntos ya resumidos. Luego tenemos la población beneficiaria y actores o actoras clave. Entonces, aquí se trata de listar todas las personas o grupos involucrados en la experiencia. Entonces, son individuos, son personas que impactan o que están involucrados, ¿no? En el desarrollo de mi experiencia, ¿no? Entonces, pueden ser eh, en el caso de la población beneficiaria, a quienes yo he atendido, ¿no? Pero también podemos hablar en el caso de actores, eh, autoridades, o sea, que han tenido un tipo de participación, pero de otras maneras, no como beneficiarios. Por ejemplo, las autoridades locales, los representantes del Estado, representantes de otras instituciones, ejecutores de las actividades. ¿Bien? Eh, También puedo enfocar mis actores considerando el diseño, el ciclo de la política, ¿no? El diseño, la implementación, el cierre, la evaluación, en fin, ¿no? Pero básicamente en la ficha de trabajo 1 lo que le pedimos es que ustedes puedan hacer al menos una relación de su población beneficiaria, en este caso a quienes beneficiamos con nuestra experiencia, y la relación o el detalle de los actores y actores clave que intervinieron, ya sea personas o grupos que intervinieron directa o indirectamente en el desarrollo de nuestra experiencia, en el desarrollo de nuestra intervención. La población beneficiaria puede ser una entidad pública, o perdón, los actores y actoras clave pueden ser una entidad pública, una entidad privada o la sociedad civil. Y también pueden ser directos e indirectos. En el caso de una entidad pública, ¿no? Eh, si ustedes quieren hacer este esquema de, por ejemplo, entidades públicas que han participado directa o indirectamente, entonces vamos a hacer un listado de aquellas entidades públicas directamente involucradas con el desarrollo de la experiencia. Han sido ejecutores, ¿no? Y también un listado de entidades públicas que de manera indirecta han apoyado el desarrollo de su experiencia. Recuerden, el primero ejecuta, el que está directo ejecuta. El que está de manera indirecta es el que apoya, ¿no? El que apoya. En el caso de una entidad privada, igual, ¿no? Listado de aquellas entidades privadas que han contribuido directamente al desarrollo de la experiencia, han financiado, han dado recursos de diversos tipos, o listado de aquellas entidades privadas que han apoyado el desarrollo de las actividades de manera ya indirecta, ¿no? Han tenido un apoyo como secundario, ¿no? Secundario.
En el caso de sociedad civil, igualmente, ¿no? Quienes han contribuido, igualmente, si ustedes quieren, pueden, en el caso de sus actores clave, pueden dividirlo de esta manera, entidad pública, privada y sociedad civil, o también pueden hacer una relación general de actores involucrados, actoras involucradas, y si quieren mayor información, mayor seguridad, también en su experiencia, identificar cuáles son los actores directos o indirectos. Un aspecto muy importante en la sistematización y que nos ayuda precisamente a elaborar ese listado de autores como una herramienta es el mapa de autores. Ahí, por ejemplo, gráficamente nosotros podemos observar este modelo de mapa, ¿no? Que es en una media luna. Y nosotros al centro podemos colocar nuestra experiencia. Este es un ejercicio muy sencillo que ustedes pueden hacer en una hoja de papel. Pueden hacer esta división, ¿no? Esta torta, poniendo las, en este caso, Estado, sociedad civil, sector privado, y vamos a colocar, ya sea en el lado más azulito o en el menos azulito, el más verde, los actores clave, los actores primarios y los actores secundarios. Entonces, esta gráfica, fíjense, ya no listado, sino de manera gráfica, yo voy a poder identificar qué actores intervinieron en mi experiencia. Nos sirve muchísimo esta herramienta y de qué manera. Por eso que ustedes ven ahí que hay cuadrados, hay círculos, que hay círculos más pequeños, puesto que los cuadrados de pronto pueden significar estas entidades, por decir, de la sociedad civil o del Estado, tuvieron una participación neutra o una participación favorable, ¿no? A nosotros, ¿no? A nuestra experiencia. O de repente los circulitos pueden representar que han tenido una participación negativa, no negativa, no nos ayudaron nada, estuvieron ahí. Son unos actores que tienen que ver con nuestra experiencia, pero no nos ayudaron, más bien nos entorpecieron, ¿no? Nos pusieron barreras, pero no los podemos invisibilizar, los tenemos que visibilizar, pero de una manera en que ha afectado negativamente a nuestra experiencia. Entonces, eso irá obviamente con otro color y esta tabla nos ayuda mucho para nosotros poder identificar qué tipo de rol o qué tipo de fuerzas han intervenido las entidades públicas, privadas, de sociedad civil en nuestra experiencia. Y también personas, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de actores no solamente hablamos de entidades, sino también estamos hablando de personas, personas clave que nos pueden ayudar, como también pueden entorpecer nuestra experiencia, entorpecer nuestro trabajo, ¿no? A veces se han dado casos que proyectos importantes se han quedado estancados, ¿no? Por porque, por ejemplo, a la alta dirección no le pareció el momento adecuado, entonces estancaron los proyectos. O las coyunturas también. Las coyunturas han hecho que determinados proyectos queden estancados y otros avancen, ¿no? Otros avancen con mayor fluidez. Entonces, es importante por eso hacer gráficamente esta tablita, ¿no? Este mapa, esta herramienta, para poder identificar con qué fuerzas contamos, a favor, en contra y de manera neutra. Otra herramienta de la sistematización es la línea de tiempo. La línea de tiempo, en el caso de la sistematización, no es una cronología únicamente o como la entendemos de manera clásica. Una línea de tiempo, en el caso de la sistematización, implica entender la lógica interna de la experiencia, ¿no? E identificar los hitos clave. Los hitos clave. No es hacer una cronología, yo hice esto en enero, en febrero, en marzo. No. En enero hice esto, o de enero a marzo hice tal,
se inició la experiencia, pero en marzo sucedió algo clave. Se aprobó la norma tal que tiene que ver directamente con mi experiencia. Eso de pronto es un hito para mí, porque antes no había ninguna norma de ese tipo. Y eso va a significar un cambio que de repente me va a poder motivar a que yo pueda tener una posibilidad de contratar a una persona, de establecer una nueva propuesta, de proponer una nueva actividad, de eliminar actividades, porque ya no corresponde hacerlas, porque esa norma realmente pone en desfase lo que yo estaba haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una línea de tiempo en la sistematización no es una cronología, no es una biografía de su experiencia, ¿no? Para decirlo de manera más sencilla, sino más bien identificar cuáles son aquellos hitos, ¿no? Aquellos hitos que yo le voy a poner un nombre, ¿no? Para identificarlos claramente en la historia de mi experiencia. Bien, entonces recuerden esto es la importancia de una línea de tiempo. No es hacer todo, sino lo más importante, lo clave, en mi experiencia. Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver gráficamente la descripción e hitos de la experiencia en una línea de tiempo. Entonces, aquí vemos un ejemplo gráfico de una línea de tiempo, ¿no? Quienes intervinieron, ¿no? De repente aquí intervino alguien clave. Ah, aquí contrataron a tal, tuvimos este experto nos dio un seminario, en este seminario se vio que esta idea podía ser incorporada en la experiencia tal. Entonces, esto puede marcar, de repente para el resto de experiencias no es importante ese personaje, pero para mi experiencia sí. Entonces, lo tengo que marcar, porque para mi experiencia sí es importante. De repente para el resto incluso de mi área no es importante, pero sí para el trabajo que yo desempeño, ¿no? Entonces tengo que anotar eso. Eso va a significar un hito porque es algo importante para mi apéndice. Es muy importante identificar los hitos en la sistematización, puesto que nos va a dar una idea clave de cómo podemos exponer nuestra experiencia a los distintos interlocutores, a los distintos concursos, a saber cuáles son los factores relevantes de mi experiencia, los factores exitosos, ¿no? Los factores que han dado pie a que yo pueda lograr un buen resultado. O también los factores que han significado una barrera. Un hito no necesariamente es eh, un factor necesariamente positivo. A veces puede resultar de manera neutra o negativa en mi experiencia, pero es importante anotarla porque también afecta a la experiencia. Entonces, fíjense aquí, bueno, hay unos mensajes puntuales que ustedes pueden tomar en cuenta, ¿no? Primero, tomar en cuenta que han hecho las actividades, talleres, lanzamientos, que han sido relevantes en su experiencia, han significado un esfuerzo, ¿no? Seminario, taller, incluso una capacitación que antes nunca se había hecho y se hace por primera vez. ¿Cómo no va a ser un hito? No, tendría que ser un hito. Entonces, recuerden, lo que tal vez para otras personas no es un hito, para nosotros sí lo puede ser. Acá vamos a ver algunos ejemplos de líneas de tiempo. Miren los diversos equipos cómo han desarrollado sus líneas de tiempo. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, estos son ejemplos verdaderos, ejemplos que ha hecho Guarniña de las distintas experiencias de los distintos equipos de trabajo. Y fíjense ustedes en las formas también, en las formas que estos equipos han desarrollado, eh, han tratado de ver sus líneas de tiempo. El primero se trata de audiencias virtuales, se hizo en el tiempo de pandemia y lo que hizo esta profesional, porque esto lo hizo una sola persona, esta sistematización en tiempo de pandemia, recuperó todas las audiencias virtuales que hizo e identificó los casos más relevantes, ¿no? Y en términos de reparaciones civiles, de logros exitosos. Entonces ella identificó esos hitos. Para ella todos esos fueron hitos. Ella vio miles, cientos de audiencias virtuales, pero fíjense cómo aquí ella solamente identifica los hitos en esa línea de tiempo.
¿Quiere decir que hizo más? Obviamente hizo más y lo va a mostrar en sus resultados. Se realizaron 100 audiencias virtuales, pero en su línea de tiempo no van a estar las 100, van a estar únicamente las 10, las 5, las 6, que significaron para ella logros relevantes que van a dar prestancia o van a dar éxito a la experiencia que realizó. En el segundo caso, aquí en fidelización, gestión e incidencia, ¿no? Con la IE focalizada en la GEL-TACNA también, ¿no? Entonces también tenemos el caso de, de, em, de estos 4 hitos, ¿no? Ella, por ejemplo, mire, lo ha significado, ha seleccionado, ha distribuido sus hitos en relación a sus componentes. Ustedes leen, son componentes lo que ella, lo que esta profesional ha hecho, ¿no? Primero la gestión de incidencia con la IE focalizada, ¿no? Primero toda la parte de gestión, luego la parte de levantamiento de la información, luego el desarrollo de las sesiones, ya la implementación y las acciones de entretenimiento, donde ya tenía que ver más que nada con el trabajo que ellos habían hecho de charlas, de trabajo con los estudiantes y tal. Es un esquema mucho más general, ¿no? Menos impacto. Ustedes van a ver que de acuerdo a cada equipo es que también se ve el impacto de su experiencia a través de una línea de tiempo. Si ustedes quieren eh, socializar su experiencia y que ésta realmente sea valorada, tienen que pensar que esa línea de tiempo tiene que estar adecuadamente elaborada, ¿no? Para que efectivamente logre ese impacto que queremos. En este tercer ejemplo, abajo en la parte superior, inferior, perdón, es una clásica línea de tiempo cronológica donde esta persona ha dicho de manera mensualizada cuáles han sido los logros que ha tenido, ¿no? Hay prácticas también, debo aclarar que hay prácticas que no permiten eh, o en todo caso se desarrollan de manera muy lineal, de modo que a veces los hitos son difíciles de identificar, ¿no? Entonces, es necesario ahí, por eso que los equipos ya van a ir notando que hay distinciones entre sus experiencias. Va a haber experiencias que son un trabajo regular, en cambio va a haber otras experiencias que sí tienen estos picos, ¿no? Estas cuestiones que marcan la diferencia, que no son una cuestión lineal, ¿no? Sino que tratan de identificar cuáles realmente son las cuestiones relevantes que pueden ser eh, mostrados en su línea de tiempo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Pero miren, también los equipos han tratado de diseñar sus líneas de tiempo de manera distinta. Este ejemplo, por ejemplo, el que vemos aquí abajo, eh, también, ¿no? Este fue un ejemplo, me parece, de Tacna también, y que tuvo varias dimensiones. Entonces, el equipo aquí, eso sí fue conformado por 3 personas. Lo que hicieron fue recuperar también gráficamente los hitos relevantes de la experiencia para que pudieran tener esa mirada como de un recorrido, ¿no? Y que se pudieran dar en esa línea de tiempo este sentir de la administración pública cuando está en un proyecto, en una intervención en la cual confluyen distintos grupos de actores. ¿Bien? Entonces, ahí hay otros elementos. Ustedes ven, no solamente son las líneas estas numeradas, ¿no? Que dice 1, 2, 1 es tanto, 2 es tanto, no solamente la fecha, el año, sino también las imágenes, los documentos y otros elementos que sobresalen en la línea de tiempo, pero que también están directamente relacionadas, ¿no? Y que marcan determinados procesos. Entonces, aquí vemos una última que me gustó también, es otro modelo de línea de tiempo de una experiencia del sistema de trabajo articulado digital
de la justicia en zonas rurales. Aquí también, ¿no? Podemos ver que hay una clásica línea de tiempo. Sin embargo, el equipo ha tratado, ¿no? de eh, ordenar un poco cuáles han sido las actividades que se han realizado. Recuerden que una experiencia no la lleva a cabo en la práctica, en la ejecución, una sola persona, son muchas personas a veces, ¿no? Los que sistematizan a veces son una, dos, tres personas, pero los que están en la experiencia, los que han estado en la experiencia protagonistas, son muchos, ¿no? Entonces, hacen un trabajo paralelo, entonces lo que sí es dificultoso elaborar una línea de tiempo y de lo que se trata es de recuperar lo más importante. Recuerden eso, que esa es la idea principal de una línea de tiempo, de ver en esta cronología cuáles han sido los hitos, las acciones más relevantes, visibilizar los cambios, visibilizar también los aspectos que han facilitado, que han perturbado, ¿no? Que han entorpecido el desarrollo de mi experiencia y finalmente cuál ha sido el periodo, ¿no? Cuando se inició, cuando culminó. Entonces, de manera gráfica, yo ya puedo saber de qué ha tratado mi experiencia de intervención y mostrársela a cualquier público, ¿no? Porque recuerden que todo este trabajo que estamos haciendo, que estamos empezando, no es para conocimiento interno, ¿no? Es un producto que va a salir fuera de la institución. Entonces, es muy importante y que ustedes eh, piensen en una línea de tiempo, no solamente que los van a leer o los van a escuchar la gente del programa, sino distintas audiencias, ¿no? Distintas audiencias. A mí me ha tocado, me han preguntado, por ejemplo, en todos estos años que hemos visto la parte de sistematización, eh, que les envíen las buenas prácticas para que ellos los puedan exponer como ejemplo de las acciones que ha hecho el programa Nacional Aurora, ¿no? Cuando nos llamábamos Aurora, cuando nos llamábamos antes como Programa Nacional, etcétera, ¿no? Eh, entonces, por eso es importante que cuando estos materiales luego son expuestos en una clase, en una sesión, se pueda ver claramente cuál ha sido el trabajo que se ha realizado, ¿no? Y cuáles han sido aquellos hitos clave y aquellos aspectos facilitadores, entorpecedores y cuáles han sido los cambios también que hemos visto. Bien, entonces con esto hemos terminado esta sesión 2 y esperamos que puedan presentar ustedes su ficha de trabajo 1 hasta el 8 de mayo a través de la plataforma del aula virtual. Muchas gracias. Aquí les presento la bibliografía y también van a encontrar el PPT en el aula. Muchas gracias.